Hola chicos, hoy vamos a resolver un examen del 2017, ¿de acuerdo? Otra convocatoria de enero del 2017. Tenemos el problema uno, ¿de acuerdo? Un ciclista, vamos a verlo aquí arriba, ¿de acuerdo? Tenemos un ciclista que junto con su bicicleta suman una masa de 90 kilogramos, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto aquí encima, una hojita, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir resolviendo. Aquí. Entonces, primero de todo, acuérdense, vamos a poner aquí página uno, ¿de acuerdo? Se los hago para que ya vayan viendo. Página uno, vamos a poner nombre y apellidos rápidamente y vamos a poner aquí el día que sea, la fecha, ¿de acuerdo? Y ponemos problema uno. Tenemos un ciclista que con su bicicleta suma una masa de 90 kilogramos, tenemos masa 90 kilogramos, ¿de acuerdo? Mantiene aceleración constante. Una aceleración constante de 2,5 metros por segundo al cuadrado durante los 10 primeros segundos. Tiempo total, 10 segundos. ¿De acuerdo? Que transcurren desde que empezó a moverse, con lo cual la velocidad inicial era 0, en el tiempo igual a 0. ¿Vale? Veamos si esto está escribiendo aquí. Sí. Bien. A lo largo de la pista horizontal. A partir de los datos, calcular la fuerza total. Fuerza total en la dirección X. Bien, esto es del tema 1, ¿de acuerdo? Tema 1. Bueno, la fuerza total en la dirección X que debe de actuar sobre el conjunto. Bueno, es muy fácil. Tenemos una masa de 90 kilogramos y una aceleración de 2,5 metros por segundo a la menos 2. Esto nos va a dar 225 newtons, ¿vale? ¿De acuerdo? Y B, vamos a ver, ¿cuál es la distancia recorrida durante ese tiempo? Bueno, acuérdense de la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es que la posición en el tiempo depende de la posición inicial más la velocidad inicial que llevaba por el tiempo más un medio de a por t al cuadrado. ¿De acuerdo? Si la posición inicial la decidimos 0 y la velocidad inicial era 0, nos va a quedar que la posición a los 10 segundos es igual a un medio por 2,5 por el tiempo al cuadrado, que son 100 al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, la mitad de 2,5 es 1,25 por 100, es decir, 120, esto es 25, 125 metros, ¿de acuerdo? Distancia de 125 metros. Y la fuerza total, 225. ¿De acuerdo? Problema 1 terminado. ¿Vale? ¿Lo ven aquí? Bien, vamos a ver el problema 2. El problema 2, ¿qué tenemos? Fuerzas concurrentes, ¿de acuerdo? Tenemos fuerzas concurrentes, ¿vale? Les dejo que hagan esto en su libreta, ¿de acuerdo? Tenemos un punto y tenemos todo esto, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean, aquí. Esto sería el problema 2, ¿de acuerdo? Problema 2. Problema 2. Bien, en el problema 2 tenemos un punto, ¿de acuerdo? Y una fuerza hacia abajo que nos dicen que son 5 kilonewtons. ¿Vale? Y luego tenemos, respecto de la horizontal, una tensión. Tenemos el punto A aquí, ¿vale? Y este sería el punto B. Nos dicen aquí que hay 40 grados. 40 grados. Y en esta dirección nos dicen que hay 20 grados. 20 grados. Y en esta dirección hay una fuerza aplicada, ¿vale? A través de una polea, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí. Sí. Entonces, la polea transmite la fuerza íntegramente, ¿de acuerdo? Porque suponemos que no hay rozamiento. Vamos a empezar a calcular, ¿vale? Veamos. Si si esto es un ángulo de 90 y estos son 20, ¿cuánto es el ángulo total aquí? ¿Vale? El ángulo son 9, 10 y 11. 110 grados. Yo me cojo los 110 grados y automáticamente en la calculadora calculo el seno de 110 y me da 0,9397, ¿vale? Y aquí igual. Aquí hay 90,
más 40 son 130 grados. Me calculo el seno de 130 grados, ¿de acuerdo? Y me va a dar igual a 0.766. 0.766. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con el ángulo aquí? Bueno, pues este ángulo va a ser 180 menos 60, es decir, 120. ¿Vale? Y el seno de 120 es 0.866. Y ahora lo único que tengo que hacer es poner aquí la relación entre las fuerzas concurrentes, ¿de acuerdo? Tengo los 5 kilonewtons entre seno del ángulo opuesto, que son 0.866, igual a la tensión AB entre el seno del ángulo opuesto, que son 0.9397, igual a la fuerza F, ¿vale? Entre el seno del ángulo opuesto, que son 0.766. ¿Con esto qué saco? Saco AB, ¿vale? Y saco F. AB será 0.9397 por lo que hay en el paréntesis, ¿vale? Y me va a dar una cosa. Y esto es 0.766 también por lo que hay en el paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a dar? Pues AB 5.426 kilonewtons y la fuerza F 4.423 kilonewtons. Problema 2 terminado. ¿Vale? Vamos a pasar al problema 3, ¿de acuerdo? Problema 3 es este de aquí, ¿vale? Es muy fácil, de nuevo. Tenemos que calcular momentos de las fuerzas que se muestran en la figura con respecto al origen, ¿de acuerdo? Del sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces fijémonos. El origen de coordenadas está aquí, ¿vale? Está aquí. ¿De acuerdo? Y esta fuerza va con un ángulo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Como siempre, cojo la fuerza y veo, ¿vale? ¿Dónde corta los ejes, ¿vale? En este caso, corta ambos ejes porque no es perpendicular a ninguno de los dos. Es decir, que lo que puedo hacer por un lado es ver, lo más fácil sería ver la perpendicular, ¿vale? El brazo D, que forma 90 grados respecto a esta fuerza. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, de la manera que yo lo estoy dibujando, este brazo D estará definido por esta fuerza y como tiene 50 grados aquí, pues con la horizontal, de aquí de la vertical a la horizontal son 90, ¿de acuerdo? Pues si de la vertical a la horizontal son 90, lo que falta aquí son 40, ¿vale? Los 40 newtons, aquí debajo hay 40 grados, ¿vale? Con lo cual, si yo prolongo y corto con la horizontal aquí abajo, siguen siendo 40 grados. Bien, si yo supiera esta distancia, ¿de acuerdo? O esta de aquí, pues yo diría, yo podría decir seno de 40 es igual a D entre todo esto. Pero no conozco esta X. Pero no pasa nada, porque sé que aquí hay 2 metros. Con lo cual yo digo, seno de 40 igual a 2 metros, ¿vale? O, lo que es lo mismo, tangente de 40 igual a esta entre esta, ¿vale? ¿Vale? Iba a decir seno de 40, pero no porque desconozco la diagonal. O sea que vamos a hacer tangente de 40, 2 entre x, ¿vale? Cateto opuesto entre cateto contiguo. 2 entre x. Entonces puedo sacar factor común la x. ¿Vale? Esto lo van a tener que hacer en su hoja. Ahora lo vamos a hacer. Saco factor común la x y me queda 2 entre tangente de 40. Bien, ya conozco la x, que es la distancia de aquí a aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahora puedo calcular 5 más x. Y si conozco 5 más x, ya puedo calcular seno de 40, que será d entre 5 más x. Y puedo sacar la d. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer aquí en el problema 3. Vamos a hacer tangente de 40. ¿De acuerdo? Aquí, tangente de 40 es 2 entre x, ¿de acuerdo? Por tanto, x es igual a 2 entre tangente de 40. Al mismo tiempo, sabemos
que el seno de 40 es igual a d entre 5 más x. ¿Vale? Con lo cual, d es igual a 5 más x por el seno de 40. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcularme este valor, lo pongo aquí, tac, 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 y con esta x le sumo 5, la multiplico por seno de 40, que me va a dar 4.74. ¿Vale? Unidades, metros, ¿vale? Porque el diagrama estaba en metros. ¿De acuerdo? Y ahora nos volvemos al diagrama para mostrarles cómo se resuelve el problema. ¿Vale? Nos volvemos aquí. Bueno, ya sabemos que la distancia D es de 4,74 metros. ¿Vale? Esta distancia D. Con lo cual, regla de la mano derecha para saber el momento de la fuerza sobre este punto. Pues si gira así, ¿vale? Si gira así, negativo, hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo, negativo. Pues menos 4.74 por la magnitud de la fuerza, 40 newtons. Con lo cual, 4.74 por 40 va a ser los 189.7, ¿vale? Si multiplicamos 40 por 4 por 4, 16, ¿vale? Es un poquito más. Y 4 por 5, 20, serían 200. O sea que está entre 160 y 200 y es negativo, ¿vale? Es correcto, es esta, 189.7. Si lo calculan van a ver que les da eso. Y después tenemos que saber, ese era el más difícil. Y ahora tenemos lo más fácil, que son este de 30 newtons, que es horizontal, paralelo a los ejes. Y esta de 50. Estos son muy fáciles. Vamos a ver la de los 30 newtons. La de los 30 newtons está a una altura de 2 metros. Por lo tanto, corta aquí a 90 grados. ¿Vale? A 90 grados corta a una distancia de 2 metros. Y son 30 newtons. Con lo cual, regla de la mano derecha, hacemos así. 30 por 2, 60. Positivos. Correcto. Y 60 newton metros, ¿de acuerdo? Y nos falta la de 50, hacia abajo, regla de la mano derecha, negativo. A 4 metros, 4 por 5, 20, ¿de acuerdo? Y te falta un 0 aquí, 200, más 200 newtons. Perdón, menos 200 newtons negativo porque va hacia abajo. Escribimos menos 200. Esto lo vamos a hacer en nuestra hoja, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner, ¿de acuerdo? El momento sobre el eje de coordenadas, sobre el origen del eje de coordenadas para la fuerza de 30 newtons va a ser 2 metros por 30 newtons son más 60 newton metro. El momento de la fuerza de 50 newtons va a ser negativo 4 metros por 50 newtons. Esos son menos 200 newtons metros. Y el momento, ¿de acuerdo?, de la fuerza de 40 newtons, habíamos dicho que era negativo hacia abajo, menos 4.74 metros por la fuerza de 40 newtons. ¿De acuerdo? Y eso nos daba menos 189.7 newton metro. Problema 3 terminado. Vale. Vamos a resolver ahora problema 4. ¿Vale? Bien, problema 4. En el problema 4 nos piden 3 magnitudes. Las reacciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a resolverlo. Voy a resolverlo aquí. Aquí está esto. Bueno, vamos a empezar por aquí. Así lo pueden ver primero. Una viga de 3 metros de longitud cuyo peso puede despreciarse, con lo cual no hay que añadir ninguna fuerza extra aquí, se apoya en un rodamiento en A. ¿Rodamiento en A qué significa? Bueno, pues si nos hacemos nuestro diagrama, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer aquí abajo. Tenemos aquí la viga, ¿vale? Tenemos la viga aquí abajo. Y vamos a tener aquí una reacción AY. ¿Por qué no va a haber AX? No la va a haber porque es un rodamiento, ¿vale? Y en el otro extremo tenemos un pasador. Con lo cual aquí en el pasador va a estar fija. Va a haber reacciones tanto AY, perdón, no son A, son D. Tanto DY como DX. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, pues en B, ahora vamos a dibujar las fuerzas externas o momentos o pares de fuerzas externas. Aquí en C, esto es 3,
2, 1, 0. Vale, aquí tenemos un par de fuerzas de 2 kN externo, lo pongo en rojo, y una fuerza aquí con un angulito de 4 entre 3, ¿vale? 3 kN. 3 kN. Vale. Bien. Bueno, pues este ángulo de aquí, tangente de este angulito de aquí, es este entre este, ¿vale? Tangente de teta, 4 entre 3. Por tanto, teta es arco tangente de 4 entre 3. ¿Vale? Y eso es más o menos 53,13 grados. Inmediatamente, como tengo este ángulo, me voy a calcular el seno y el coseno, ¿vale? Así ya lo tengo rápido para hacer luego. Si quieren, vamos, el seno vale 0,8 y el coseno 0,6, ¿vale? Bien, tenemos ya todo lo que necesitamos, porque fíjense que la componente vertical de los 3 kN, ¿vale? Que será esta de aquí, va a ser estos 3 kN por el seno, ¿de acuerdo? Y la componente horizontal, ¿vale? De los 3 kN, que va a ser negativa en esta dirección, va a ser, este es el ángulo teta, ¿vale? Va a ser los 3 kN por el coseno. Entonces vamos a hacer el equilibrio. Resolvemos. Hay que escribir aquí problema 4. ¿Vale? ¿Esto sigue estando en pantalla? Sí. Bien. Problema 4. Ponemos equilibrio. ¿Vale? EQ. Punto. Bien. En las X tenemos más de X. No hay más nada. Aquí menos los 3 por el coseno de teta, que es 0,6. ¿Vale? Y ya está. Igual a 0. Por tanto, dx igual a 3 por 6, 18, pues 1,8 kilonewtons. ¿Vale? Dx 1,8 kilonewtons. ¿Vale? En las Y's, eje vertical, tenemos más la Y menos 3 kilonewtons por el seno de teta, que son 0,6. Y más dy igual a 0. Bueno, de momento, como no conozco ninguna de estas dos, no sé cuánto va a valer, no puedo resolver la ecuación. Vamos a hacer momentos, ¿vale? O pares de fuerza sobre el punto B, ¿vale? Sobre este punto B, ¿vale? Cuando hacemos el equilibrio rotacional podemos elegir el punto que queramos. Yo voy a elegir este punto para evitarme, como este es el que tiene la fuerza inclinada, pues elijo ese punto para evitarme usar los senos y cosenos, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar sobre este punto un par de fuerza negativo que hace la AI, sería menos AI por 1 metro, ¿vale? Más el par positivo de 2 kilonewtons metros, más dy por la distancia a la cual está, que es de 2 metros, igual a 0. Vale, entonces me va a quedar menos AI. Voy a subir esto un poco en caso que no se está viendo bien. Vale, no se estaba viendo bien, disculpen. Vale, he puesto momentos sobre B, he puesto todo esto. Menos AI por 1 metro, porque es esta fuerza. Respecto de este punto B, está a 1 metro. ¿De acuerdo? 1 metro, de aquí a aquí. ¿Vale? Si se fijan en el enunciado lo van a ver que siempre es 1 metro, 1 metro. Bien. ¿Qué más? Tenemos este par que es positivo, lo sumamos directamente. Recuerden que los pares se pueden desplazar. ¿Vale? Los pares de fuerza se pueden desplazar, con lo cual lo puedo poner aquí. Los sumo. Más 2 kilonewton metros. Y tengo que tener en cuenta el par producido por esta fuerza. Esta fuerza produce un par de 2 metros, la distancia a la cual está, a la cual es normal respecto a la dirección de la fuerza, ¿vale? 2 metros por dy. 2 metros por dy. Entonces me queda menos ahí, más 2, más 2, más 2, dy igual a 0. Y aquí, en la fórmula anterior, tenía más AI, menos 3. No, perdón, 3 por 6, 18, menos 1,8. Menos 1,8. Más DI igual a 0. Bueno, pues lo que me voy a aprovechar y voy a sumar, ¿vale? Sumo estas dos ecuaciones. ¿Por qué las suma, profe? Bueno, porque tengo aquí menos AI y tengo más AI. Pues si las sumo, menos AI más AI da 0. Entonces me va a quedar 2 más 1,8. Me va a quedar, esto voy a hacer así. Tac, tac. 2 más 1,8 me va a quedar
Un momento. Un momento. 3. Aquí he cometido un error, quizás. Vamos a revisar, vamos a revisar. 0,6. Y aquí es coseno de teta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a revisar. En las X. En las X, vale, para las X, 3 kilonewtons por el coseno del ángulo, que son 0,6. Y en las Y son 3 kilonewtons por el seno. El seno son 0,8, ¿vale? Aquí es un 8. Ya me parecía a mí, ¿vale? Entonces, 3 por 8, 21. Entonces aquí no es 1,8, es 2. Perdón por esta errata, ¿vale? 2.1. Error. Vale, entonces ahora sí, sumo. 2 más... no, 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. Ay, ahí irán. 3 por 8, 24, ¿vale? Perdón por esto. Esto es un 2. Esto es menos 2.4. Bueno, este se va con este. 2 menos 2.4 es menos 0.4. Ahora sí, limpito. Y tenemos 2i más una di. Son 3dy igual a 0. Implica dy igual a 0.4 entre 3. ¿De acuerdo? Y 0.4 entre 3 es 0.13 periódico kilonewtons. ¿Vale? Esto es lo que vale dy. ¿De acuerdo? dy vale 0.13. ¿De acuerdo? Y si conozco dy, pues ya puedo sacar el ay, que lo tenía aquí. ¿Vale? ¿Cuánto va a valer el ay? Fíjense que me cabe aquí. Si yo hago aquí un rectangulito, me va a caber, ¿vale? AY es igual a... Lo tengo aquí, por ejemplo, esta es bastante fácil. AY lo paso para este lado positivo y me queda 2 más 2 por DI. Es decir, 2 por DI son 0.26 periódico. Le sumo el 2 y son 0.26, pues 2.26 periódicos, ¿vale? Sería ahí igual a 2.26 periódico kilonewtons. ¿Vale? Problema 4 resuelto. ¿Vale? Vamos a pasar a el problema 5. Este problema 5 seguramente es el más difícil del examen, ¿de acuerdo? Porque tenemos que calcular la armadura. ¿De acuerdo? Problema 5. Vamos a ponerlo aquí. Pac, pac. Bien. Problema 5. La figura muestra la cercha de un tejado que se apoya en el pasador A. ¿De acuerdo? Se apoya en este pasador A. Y una rodadura en E. ¿Vale? Tenemos la rodadura aquí. Con lo cual, reacciones. Aquí no va a haber reacción a lo largo del eje horizontal, pero sí va a haber una Y. ¿Vale? Y aquí vamos a tener una Y y una AX. ¿Vale? Y tenemos fuerzas externas, como siempre. 2 kN, 2 kN, 2 kN. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué tensiones nos preguntan de qué elementos? Nos piden del elemento AB, ¿vale? De este de aquí. Nos piden del elemento AF, es decir, de este de aquí abajo. Y nos piden del elemento BC, ¿de acuerdo? De este de aquí. ¿De acuerdo? Paso a resolver. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner aquí problema 5. Problema 5. ¿Vale? Empezamos resolviendo equilibrio de la estructura para saber los valores de las fuerzas de reacción, ¿de acuerdo? Fuerzas a lo largo del eje X. La AX y no hay ninguna más, con lo cual AX 0. Fuerzas a lo largo del eje Y. Tenemos la AI, ¿de acuerdo? Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilonewtons que nos están empujando hacia abajo, más la EI igual a 0. Bueno, ahora aquí hay una cosa curiosa, que es que como la estructura es completamente simétrica, ¿de acuerdo? Fíjense que tenemos 3 metros hacia este lado y una fuerza. 3 metros hacia este lado y otra. Como las distancias son las mínimas, los pares de fuerzas van a ser iguales, porque todas las fuerzas están centradas, ¿vale? Las palancas van a ser las mismas. Esto va a estar en equilibrio. No va a haber una rotación. Y es evidente que si tengo 6 kilonewtons distribuidos equidistantemente respecto del eje CF de simetría de la estructura, pues las fuerzas se van a distribuir. Con lo cual voy a tener 3 por aquí y 3 por aquí. 3 y 3 son 6, que es igual al total. Con lo cual, AI
va a ser igual a EI y van a ser 3 kilonewtons, ¿vale? Lo voy a poner ahora esto en verde para que se vea claro. 3 kilonewtons por aquí y 3 kilonewtons por aquí, ¿de acuerdo? Y voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Porque hay simetría de la estructura y las fuerzas a lo largo del eje, ¿de acuerdo? A lo largo del eje CF, ¿vale? Igual a las fuerzas porque hay una simetría de la estructura y las fuerzas a lo largo del CF, ¿no? ¿Vale? CF. Bien, ahora vamos a hacer el juego de los cortes y podemos ver momentos de rotación, ¿vale? O podemos ver equilibrios de fuerza, ¿vale? Entonces, como tenemos que resolver estas tres, pues una opción es cortar por aquí o cortar por aquí, ¿vale? Yo voy a empezar, pues voy a cortar por aquí, ¿vale? Pero ustedes en casa pueden practicar y cortar por donde quieran, ¿vale? Voy a hacer aquí una separación, ¿vale? Tenemos esto así. Y entonces, voy a hacer el dibujito de cómo queda el corte, ¿vale? Tenemos aquí esta estructura. ¿Vale? Aquí tenemos el punto A. ¿Vale? Aquí tenemos el punto F. Aquí tenemos el punto B. ¿Vale? Y he cortado por aquí. Con lo cual, ¿qué fuerzas me van a quedar? Me va a quedar esta fuerza, que va a ser la tensión BC. ¿Vale? Me va a quedar aquí la BF. ¿Vale? Tengo mi estructura que está compuesta de solo dos elementos, ¿vale? En equilibrio, no se mueve. Y tenemos una fuerza externa sobre B de 2 kilonewtons. Aquí tenemos 2 kilonewtons. Y tenemos aquí una fuerza de reacción ahí, hacia arriba, de 3 kilonewtons, ¿vale? Que es AI. Y ya está, ¿vale? Y la fuerza X es 0, ¿vale? ¿Algo más? Sí, algo más. Falta una cosa. Falta la fuerza AF, ¿vale? Aquí hay una fuerza AF. Vale, entonces vamos a empezar. Este es el corte 1. ¿Vale? Este es el corte 1. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el corte 1. ¿Vale? Voy a poner esto aquí. Vale. Tengo esto aquí abajo. Bien. Vamos a poner corte 1. ¿Vale? Vamos a ver. Momentos sobre B. Momentos de rotación. ¿Vale? Vamos a ver momentos de fuerza sobre el eje B. ¿Vale? Sobre el eje B, ¿qué fuerzas hay? Todas estas están dirigidas hacia el B, así que no cuento ninguna de ellas. Y tengo que contar esta y esta. Pero claro, vamos a ver, la fuerza AF, ¿vale? Está a esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, pues sabemos que de A hasta C había 1 metro, ¿vale? Si se fijan aquí, de A hasta C, de aquí a aquí hay 1 metro, pues de A hasta B habrá 0,5, ¿vale? ¿Ok? Pues si hay 0,5 hasta... ¿Vale? Suponemos aquí que esto es 0,5, porque nos dicen 3 metros y 1. Bueno, pues si hay 0,5 en la vertical desde A hasta B, quiere decir que esto vale 0,5, ¿vale? Con lo cual, en primer lugar tengo este par negativo o momento de fuerza negativo menos AF por 0,5 metros, ¿vale? Menos AF por 0,5 metros. Menos, ¿vale? Menos AF por 0,5 menos los 3 kilonewtons de AI, o sea, lo que es lo mismo, menos AI
por la distancia de aquí a aquí. La distancia de aquí es la mitad de A a F, es decir, 1,5 metros, igual a 0. Con lo cual me queda AF es igual a menos 3 por 1,5, que son a la mitad de 9, por 2, ¿vale? Me va a quedar menos 9 kilonewtons. ¿Vale? ¿De acuerdo? AF menos 9 kilonewtons, ¿vale? Porque son 3 por 1,5, ¿de acuerdo? 3 por 1,5 son 4,5. Entre 0 y 5 es lo mismo que por 2. ¿Vale? Con lo cual lo voy a poner en verde. Bueno, lo voy a poner aquí mejor. Voy a poner AF igual a 9 kilonewtons tensión. Porque nos daba un valor negativo, ¿vale? Estas son las soluciones. Vale, y me falta por saber. Tengo AF y me falta por saber AB. Y me falta por saber BC. ¿Vale? Bien, vamos a ir poco a poco a la hora de resolver este problema. Bien, siguiente cosa que podemos hacer, vamos a calcular. ¿Qué más podemos calcular? Momentos sobre... sí, vamos a ver nodo A y momentos sobre A, ¿vale? Vamos a ver. Momentos sobre A. Hemos hecho momentos sobre B, vamos a hacer momentos sobre A. Momentos sobre A. Bueno, sobre A, ¿qué tenemos? Veamos, tenemos 2 kilonewtons negativos, serían menos 1,5, ¿vale? Por los 2 kilonewtons, ¿vale? Y después tenemos las componentes horizontales y verticales de estas fuerzas. Fíjense que la BC va dirigida hacia el punto A, ¿de acuerdo? Con lo cual la BC no cuenta, solo cuenta la BF. ¿Y a qué ángulo corta la BF a 90 grados aquí? ¿Vale? Si estos son 90 grados. Perdón, ¿qué distancia es esta? ¿Qué distancia es esta, no? Bueno, pues lo que podemos hacer es saber este ángulo de aquí, θ. ¿De acuerdo? Vamos a ver, este ángulo de aquí va a ser tangente de θ igual a 0,5 entre 1,5, ¿vale? Lo voy a escribir por aquí al lado. Tangente de θ es 0,5 entre 1,5, es decir que θ va a valer, calculamos y nos da 18,435 grados. Podemos inmediatamente calcular el coseno y el seno, ¿vale? Por si los necesitamos. Coseno es 0,94868 y el seno es 0,31623. Esto lo hemos hecho aquí, una chuletita, aquí en un extremo, en un huequito, para tenerlo a mano, ¿vale? Bien, tenemos que saber θ, y ya lo sabemos y es el mismo θ que aquí, ¿vale? Porque esto es simétrico. Sabemos esta distancia, ¿vale? Que es 3 metros. Esta no la conocemos y esta tampoco. Vaya. Esta de aquí es... sí la podemos saber, ¿vale? Si sabemos esta, sabemos esta. Veamos cómo podemos resolver esto. Este ángulo de aquí son 90, ¿de acuerdo? Con lo cual, si esto es θ, ¿vale? Este de aquí es 90 menos θ, ¿vale? Es ese ángulo de aquí, ¿vale? Y si esto es 90 menos θ, pues este de aquí tiene que ser θ, ¿no? Sí, este es θ, ¿vale? Y este angulito de aquí, ¿cuánto es? Este angulito de aquí, si esto es θ, ¿vale? Este es θ también, ¿vale? Si esto es θ, y este angulito de aquí con la horizontal es θ también, ¿vale? Con lo cual, este ángulo de aquí es 2θ. ¿Vale? Esto es 2θ. Bien, pues lo único que me falta
sé el ángulo, tengo esto. Esta no lo sé, pero esta sí la puedo saber. ¿Vale? Esta distancia de aquí a aquí, la distancia AB, vamos a calcularla aquí, ¿vale? La distancia AB, ¿vale? La distancia AB, ¿cómo la calculo? Bueno, pues, por ejemplo, con el seno, ¿vale? Sé que seno de teta es 0,5 entre AB. 0,5 entre AB. Con lo cual la distancia AB va a ser 0,5 entre el seno. Y como ya lo he calculado, me va a dar, lo voy a calcular aquí mismo, 0,5 entre el seno, que es 0,31, 623, vale, 1,5811. 1,5811 metros, ¿vale? Esa es la distancia AB. Entonces, si conozco la distancia AB y conozco este ángulo que es 2θ, ¿vale? Yo sé que el seno de 2θ es esto entre esto, ¿vale? Por lo que es lo mismo, el seno de 2 veces θ es igual a esta distancia D que no conozco entre AB, ¿vale? Esta distancia D entre AB. ¿De acuerdo? Con lo cual, la distancia D va a ser la distancia AB por el seno de 2θ. Lo voy a calcular ahora mismo. ¿De acuerdo? Θ era 18,435 por 2. ¿De acuerdo? Calculamos el seno, que da 0,6, exacto, por AB, es decir, por 1,5811. ¿Vale? Y esto nos va a dar 0,94866, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, d igual a 0,94866. Con lo cual, ya tenemos esta distancia, ahora hacemos un par positivo de fuerza de la tensión BF. Entonces tenemos más BF, ¿vale? Esto está en pantalla, sí. Bien. Más BF a la distancia 0,94, ¿vale? Por 0,94866 igual a 0. Veamos, ¿hay alguna otra fuerza importante aquí? Tenemos esta, la de 3 kilonewtons, ¿vale? Que va a, perdón, la de 2 kilonewtons, que es negativa, 2 por 1,5, y ya está. Vamos a resolver BF. BF será, esto pasa positivo para acá, son 3 entre 0,94866, ¿vale? Eso me va a dar 3,16, ¿vale? 3,16235 kilonewtons, ¿vale? La BF, ¿de acuerdo? Entonces, he sacado la BF, que no es lo que me piden, ¿de acuerdo? Con el momento de A. Bueno, vamos a hacer sobre el nodo A equilibrio de fuerzas, ¿vale? Vamos a hacer nodo A, ¿vale? Vamos a subir esto aquí, nodo A, equilibrio de fuerzas, ¿vale? Sobre el nodo A. Bien, equilibrio de fuerzas. Bueno, vamos a ver, sobre las X, ¿qué tenemos? Menos AF, ¿vale? Menos AF. Y tenemos la tensión esta de aquí. En el nodo A, fíjense que tenemos esta tensión de aquí, que es AB. Pues menos AB coseno de teta, ¿vale? Igual a 0. Lo voy a seguir escribiendo en azul. Implica que AB es igual a menos AF entre coseno de teta. ¿Vale? AF era 9. Coseno de teta es 0,948. ¿Vale? Y esto me va a dar... vamos a ver... AF... Ah, perdón. AF es negativo, ¿eh? Fíjense que es una tensión.
Con lo cual esto va a dar positivo, que ya lo iba a poner negativo, más 9 entre 9.0.948. Esto me va a dar AB 9.487. 9.487. 9.487 kilonewtons, ¿vale? La AB, así que ya lo puedo poner aquí. 9.49 kilonewtons con presión, ¿vale? Bien, la AB 9.49, podemos redondearlo 9.5, ¿vale? Bien, ¿qué nos falta? Nos falta saber la BC. La BC está en el nodo B, ¿vale? Así que vamos a irnos a resolver el nodo B, ¿de acuerdo? Para resolver el nodo B vamos a hacer sumatorio de fuerzas en el nodo B, ¿vale? Tenemos nodo B y vamos a hacer sumatorio de fuerzas en el nodo B, ¿vale? ¿Esto está dentro? Sí. Entonces, sumatorio de fuerzas en el nodo B, si nos fijamos aquí, ¿vale? En el nodo B tenemos menos BC por el coseno de teta, ¿vale? Menos BC por el coseno de teta, menos la BF por el coseno de teta, menos la BF por el coseno de teta. Y más la AB, que viene de aquí abajo, ¿vale? Más la AB por el coseno de teta también. Más la AB por el coseno de teta. Y ya está, igual a 0, ¿vale? ¿Qué me queda? Si divido todo por coseno de teta, me queda menos BC menos BF más AB igual a 0. AB lo conozco, ¿vale? Vale 9.487. BF lo conozco también, así que puedo sacar BC, ¿de acuerdo? BC es igual a AB menos BF. O lo que es lo mismo, AB vale 9.487 y BF vale 3.1, 6.2, ¿de acuerdo? Con lo cual BC, ¿vale? BC va a ser igual a, vamos a calcular, 9.487 menos 3.162, 6.325. 6.325 kilonewtons, ¿vale? Así que ponemos aquí, en azul, 6.325 kilonewtons con presión. ¿De acuerdo? Bien, problema 5 terminado. Ya les dije, este es el más largo. ¿Vale? Ahora vamos a ver problema 6. De acuerdo, problema 6 nos dice las fuerzas que se ven en la figura. Aquí está el problema 6, ¿vale? Voy a aumentar un poquito aquí. Bien. Las fuerzas que se ven en la figura... Uy, aumenté demasiado. Ahí. Las fuerzas que se ven en la figura aseguran que la viga está en equilibrio. Determina el esfuerzo cortante Vx para x igual a estas 3. Bueno, este es muy fácil. Es muy fácil porque solo nos piden la fuerza cortante, ¿vale? La Vx. ¿Cómo es el diagrama que hacíamos? Siempre. Para la Vx. Pues al principio tenemos el valor que hay aquí en el anclaje. Es decir, más 1.33. ¿Vale? Positivo 1.33. ¿Vale? Menos 1. Aquí hay un cambio abrupto, menos 1. Pues esto va a valer, sigue valiendo 0.33. Porque a 1.33 le resto 1. 0.33. 0.33 y ahora menos 2. Pues menos 1.66 periódico, ¿no? 667. Menos 1.67, negativo. Más 1.67, positivo. ¿Vale? 0. Y ahora nos piden valor de la fuerza del esfuerzo cortante en 0.5. Pues positivo, 1.33. Valor en 1.5, 0.33. Valor en 2.12,5, menos 1.67. Muy fácil, ¿vale? Esto lo dibujamos en nuestra hoja, ¿de acuerdo? Ponemos aquí problema 6.
dibujamos el diagrama del sólido libre, ¿vale? Esto es 1 metro, estos son 3, ¿vale? 3, 2, 1, ¿vale? Estos son X metros, ¿vale? Y ponemos aquí la Vx, que valía 1.33, 0.33 y menos negativo aquí, positivo aquí, positivo aquí. Aquí vale 1.33, aquí vale 0.33 y aquí vale menos 1.67. ¿Vale? O menos 0. Sí, menos 1.67. ¿Vale? Entonces, porque aquí había una fuerza negativa. Con lo cual aquí ponemos el V. Nos piden V 0,51525, ¿vale? 0.5, 1.5, 2.5. ¿Vale? Y ponemos las soluciones que hemos dicho. 1.33, ¿vale? Kilonewtons. 0.33 kilonewtons y menos 1.67 kilonewtons. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos al problema 7. Bien. Problema 7. Un tanque abierto, ¿vale? Problema 7. Un tanque abierto a la atmósfera por la derecha. Por tanto, sabemos que aquí hay presión atmosférica, 101 kilopascales. Tiene un compartimento a la izquierda que en la parte superior está lleno de aire. Sabiendo que la presión manométrica en A es igual a 0.5, es decir, que si la presión en A es de 5 kilopascales, estamos suponiendo, al ser manométrica, estamos suponiendo presión atmosférica 0, ¿vale? Eso es importante acordarse. Con lo cual, determina la presión absoluta en B. Bueno, la presión absoluta en B, ¿vale? La presión absoluta en B será igual a la presión en A, que son los 5 kilopascales, más la atmosférica, 101 kilopascales, ¿vale? Más los 3 metros de profundidad, que hay de aquí a aquí, ¿vale? Más los 3 metros de profundidad, ¿vale? Más los 3 metros de profundidad por el peso específico del agua, que vamos a usar 10 kilonewtons porque nos lo ponen aquí, ¿vale? Por 10 kilonewtons por metro al cubo. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual 30 más 5 son 35, más 101, 136 kilopascales. Bien. Y ahora nos preguntan en B la altura h, ¿vale? Que tendrá el nivel de agua en la parte derecha, es decir, aquí. Y si se cree que puede tener más de 1 metro, pues poner más de 1 metro, la altura h. Bueno, qué cosa más rara. Vamos a ver cuánto valdría. Bueno, sabemos que la presión atmosférica, ¿vale? Aquí, la presión atmosférica será igual a... Aquí tenemos una columna de H por el peso específico del agua, ¿vale? Es todo esto, ¿vale? Y esto se lo tenemos que restar, ¿vale? Es decir, la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica más 4 metros... No, perdón, más 3... me estoy liando bastante. La presión en A... Ah, vale, esto es la presión en A, exacto, claro. Aquí tenemos presión en A. ¿Vale? Esto es presión en A aquí. Presión en A. ¿Vale? Entonces tenemos que la presión atmosférica será la presión en A menos esto. Más la presión en A. ¿Vale? La presión en A le resto lo que hay aquí y me queda lo que hay aquí arriba. ¿Vale? Porque es menor. ¿Vale? Discúlpenme que lo puse al revés. Entonces la presión atmosférica será igual a la presión en A menos esto. ¿La presión en A cuánto era? Habíamos dicho que era la del manómetro. Más, como es un manómetro, hay que sumarle la de la atmosférica. Con lo cual tengo los 101 kilopascales de la atmosférica más los 5 kilopascales de la manométrica en A. Y le tengo que restar menos H por 10. ¿Vale? Con lo cual, y esto es presión atmosférica, es decir, esto es igual a 101. 101. 101. Con lo cual me va a quedar que H, lo paso por este lado, es
101 menos 101 es 0, más 5 entre 10 me va a quedar 5 kilopascales entre 10 metros. Sí, los kilopascales son kilonewtons por metro cúbico, ¿vale? Con lo cual me va a quedar los 5 kilopascales por 10, 1 partido por metro, ¿vale? Y esto va a ser igual a 5 entre 10 es 0.5 metros, ¿vale? 0.5 metros, ¿de acuerdo? Con eso tendría, fíjense que las unidades son kilopascales aquí, ¿vale? Y H tiene que tener unidades de metro. Y el peso específico tiene unidades ¿de acuerdo? El peso específico. ¿De qué tiene unidades el peso específico? Kilogramos por metro al cubo. ¿Vale? Con lo cual, si paso esto aquí, son metros al cuadrado que van a multiplicar los kilopascales. ¿Vale? Por metro cuadrado, que es aquí 1 partido metro cuadrado, ¿vale? Con lo cual 0.5 metros. Hemos terminado el examen de la convocatoria de enero del 2017, creo que era la segunda convocatoria, ¿vale? Después les haré otro examen más, ¿vale? Venga, un saludo para todos.